Muchas gracias por la hermosa oportunidad que nos das de estar en tu santo templo. Nos das la oportunidad de estar ante tu presencia. Reverentes, humildes, Señor, nos inclinamos ante ti, te alabamos, te exaltamos, te reconocemos como el Señor de nuestra vida. Padre Santo, miserables somos y delante de ti, Señor, ofrendamos nuestras vidas en sacrificio vivo. Padre amado, en este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, te suplicamos la guía de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos guíe al exponer tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien hable, quien convenza, quien redarguya, quien confronte a cada uno de nosotros aquí en este día. Que podamos ser edificados, que podamos nuestras mentes, nuestras ideas, Señor, sean movidas, sean afirmadas en tu palabra y quites de nuestra mente orgullos, soberbias o concepciones equivocadas que tenemos acerca de lo que tú tienes para nosotros en este día. En tu nombre oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Dice Romanos 8, 38 y 39 en la Nueva Versión Internacional: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de la seguridad y la certidumbre de la salvación. Estamos todavía llevando una secuencia de temas, de predicaciones, acerca de cómo comparamos nuestra fe, nuestra posición doctrinal, en relación con la posición doctrinal de las iglesias reformadas calvinistas. Recordemos, ya estamos viendo varios temas y estas doctrinas de la posición calvinista reformada la siguen en un acróstico por sus primeras palabras en inglés como tulip o tulipán, como pudiésemos a veces escuchar. Quiero recordarles y quiero hacerles notar algunas creencias populares que como cristianos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana se han tenido. Y no digo de apenas, sino desde hace muchos siglos, y que se han acentuado quizá también últimamente. Estas creencias que no son bíblicas, que no son correctas, pero que a veces las tenemos o a veces se consideran como verdaderas o a veces nos causan alguna duda en nuestro pensamiento. Si pecamos después de haber nacido de nuevo, podemos perder la salvación. El creyente puede hacer obras para mantener la salvación. Si un creyente se suicida o comete cualquier otro pecado atroz o espantoso, perderá su salvación. Y la doctrina de la seguridad de la salvación abre las puertas para que vivamos una vida de pecado. Y puede a lo mejor estas ideas o preconcepciones que se han tenido a lo largo de la historia del cristianismo crear nada más conflictos o crear dudas en el pensamiento que el Señor nos quiere dar a cada uno de sus hijos. Estas doctrinas llamadas de la gracia fueron formuladas en el siglo XVII, así que ya tienen bastantes años, entre el año 1618 y 1619. Fueron 84 pastores, miembros de iglesias cristianas que formaron un consenso y luego de 154 sesiones postularon estas doctrinas llamadas de la gracia, y su propósito era confrontar o enfrentar las enseñanzas que también otro teólogo cristiano había postulado, Jacobo Arminio. Para esta temporada, para este tiempo, tanto Juan Calvino como Jacobo Arminio, ya ellos habían muerto, ya no estaban en vida,
pero sus pensamientos y sus doctrinas y sus postulaciones seguían entre sus discípulos y en las iglesias donde ellos habían establecido sus enseñanzas. Así que este conflicto, hermanos, que si aún a la fecha pudiese causarle comezón o pudiese causarle conflicto o dudas, no se preocupen, hermanos, desde el siglo XVII han estado queriéndose poner de acuerdo o queriendo debatir en quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Y el propósito no es perpetuar estas discusiones o estos conflictos, sino más bien poder descansar en la palabra de Dios, que es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y que creemos nosotros como iglesia. Estas doctrinas de la gracia postuladas por el calvinismo hablaban, ya se ha predicado, sobre la depravación total, la gracia irresistible, la expiación limitada, el orden de la salvación, que hay primero una regeneración y luego cree el creyente. Hoy estaremos viendo sobre la perseverancia de los santos. Esta es la doctrina de la gracia del calvinismo, de la perseverancia de los santos, que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Y el próximo domingo se estará hablando sobre la elección incondicional. Debemos aclarar que nuestra posición doctrinal como iglesia Resurrección en Cristo no es ni calvinista ni arminiana. Consideramos nuestra posición o mantenemos nuestra posición en un equilibrio bíblico central. Eso es lo que creemos. Muy bien. ¿Qué postula esta posición doctrinal del calvinismo acerca de la perseverancia de los santos? Voy a leerles lo que dice la Confesión Bautista de 1689, hasta específicamente el capítulo 17, párrafo 1. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. En resumen, esto que es tan largo, dice: el salvo será siempre salvo y depende de la obediencia humana al Señor para obtener la seguridad eterna. No podrá jamás caer de la gracia, puesto que Dios ha predestinado a una persona para ser salva, y esa persona podrá ser solo salvada y guardada por la gracia de Dios, la cual es irresistible, y entonces esa persona nunca podrá perderse. Esta es la postulación, y vamos a estar hablando ahorita acerca del postulado, de la posición del calvinismo. Luego entonces, si tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia salvadora, nunca la vas a perder, nunca la vas a perder. Y si la pierdes, es que nunca tuviste fe, nunca tuviste la salvación y nunca tuviste fe. Afirman que la seguridad de la salvación es simplemente una consecuencia, una realidad debido a la perseverancia. Ningún verdadero creyente en Cristo evitará vivir en santidad, y ningún creyente va a abrazar algún pecado y no volverá a estar bajo el dominio absoluto del pecado, ni perderá la fe en Cristo. Esto es lo que postulan ellos. En contraposición, veamos lo que dicen las Escrituras. Busquen, por favor, 1 Corintios 10, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 12 y 13. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que sigan con su vista ustedes en la versión que normalmente leemos, Reina Valera 60. Dice la Escritura: por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas para sellarnos. Cuando ocurre el nuevo nacimiento, cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a su vida como un sello
a partir del nuevo nacimiento. Y así adquirimos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, sin dejar de tener nuestra propia naturaleza humana, nuestra vida natural. Y aquella a la que alimentemos más, poseemos dos naturalezas, y aquella a la que alimentemos más tendrá el control o dominará sobre la otra naturaleza. Si usted ora, si usted persiste en leer las Escrituras, si usted se instruye en la palabra, si usted se congrega, busca el estar en el crecimiento mutuo en la palabra de Dios juntos, entonces su vida espiritual, su naturaleza espiritual será nutrida y alimentada. Pero si al contrario usted deja de reunirse, como muchos tienen por costumbre, dice la Escritura, deja de orar, deja de leer la Escritura, entonces su naturaleza habitual, su propia naturaleza, será la que esté más alimentada, porque estará pues a lo mejor viendo televisión, viendo el periódico, leyendo filosofías, en fin, o hacer cualquier cosa que le plazca a su corazón. Aquellos que alimentemos entonces será dominado. No debemos de olvidar que mientras más alimentemos nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras palabras, nuestro modo de vivir agradará más al Señor y podremos quizá resistir mejor las acechanzas de Satanás a través de la vida. La postura calvinista de la perseverancia de los santos en relación a la apostasía resuelven simplemente que no perseverar es prueba de no salvación. Aquel que no persevera es que no es salvo. Estas expresiones parecen declarar que no habrá apostasía, ¿sí?, como un alto riesgo de gravedad que puede ocurrir en la vida de los creyentes. No creer en que puede ocurrir la apostasía en creyentes es negar lo que la misma Escritura nos afirma. Quieren que busquen, por favor, en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. Y sigan con su mirada a los versículos 4 al 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que podamos escuchar un lenguaje un poquito más sencillo. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. La postura calvinista postula o sostiene que la perseverancia de los santos, en relación con este pasaje que acabamos de escuchar, consideran que la gente formó parte de una iglesia visible, congregantes, asistentes, pero que no eran parte de la iglesia invisible de Dios, como haciendo una clasificación, una separación en membresías o en fidelidades al Señor. Así que si tú perteneciste o alguien cayó en la apostasía, es que fueron congregantes, pero no pertenecían a la iglesia espiritual del Señor. Esta posición, que todas estas personas que cayeron en esta situación se engañaban a sí mismos y a los demás. Pero el pasaje habla fuertemente que aquellos que incurrieron en la apostasía eran cristianos genuinos. Eran cristianos genuinos. Véanlo cómo va clasificando. Fueron iluminados, saborearon del don celestial, tuvieron parte en el Espíritu Santo, experimentaron la buena palabra de Dios y experimentaron los poderes del mundo venidero. Significa que apostatar también es un peligro para los hijos de Dios. Es un pecado en el que puede incurrir aquel que se aparta de la iglesia de Cristo y darle la espalda a todo el beneficio que la gracia del Señor le ha otorgado a su vida. Y estas decisiones se hacen consciente y deliberadamente. Nadie, no son ofuscados o alguien los coacciona a dejar de hacerlo. Simplemente fue una decisión voluntaria.
No hay en la Escritura alguna razón o algún pasaje que afirme que por alguna razón de todos los pecados posibles que podemos cometer, los cristianos estemos exentos del pecado de la apostasía. Pero la postura calvinista afirma que aquellos que se apartan de la fe nunca fueron creyentes genuinos y por tanto tuvieron una fe falsa. Afirman que la perseverancia de los santos es una doctrina basada solo en la elección soberana de Dios. Tal doctrina de esta soberanía completa de Dios tambalea en su veracidad si la perseverancia no es obra del hombre, sino de Dios, y el pecador se aparta, entonces significa que Dios jamás lo salvó. Y entonces nunca fueron elegidos. Y entonces Dios eligió equivocadamente. O sea, ¿se equivocó Dios? Ay, lo escogí, pero no, era de los no elegidos. Tengamos cuidado con esta situación, de este pensamiento. En este contexto, nadie puede que se afiance en la doctrina de la perseverancia de los santos, podrá saber su verdadera salvación. Nunca podrá saberlo, sino hasta el día de su muerte. Hasta el día que muera, podrá saber y reaccionar si fue salvo o no fue salvo. Pero si ya en el día de la muerte, ¿cómo podrá reaccionar? ¿O cómo podrá considerar que si Dios tuvo gracia o no tuvo gracia sobre él? Porque ya estará muerto. Por eso es un peligro, es una situación que no es bíblica y no es verdadera. Agregando así a esta doctrina la doctrina de una salvación final, que estarás esperando, estarás confiado en lo que decida hasta el final el Señor, en lo que decide el Señor hasta el final, distinguiendo con esto una caída grave y una caída final o total. Y como si hubiese quizá algunos en una caída grave tendrán oportunidad de reaccionar al Señor y regresar a sus caminos, y aquellos que no lo harán, pues es que nunca tuvieron fe. Hicieron una falsa profesión de fe y no hubo una conversión genuina. Entonces determina esta postura un criterio de que la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es su obediencia final. Y esto dependerá entonces de sus obras como obediencia final. Tristemente, esta discusión sobre la perseverancia de los santos, se debe notar que esta posición hace notar o dejan de acentuar que la obra consumada, perfecta y completa de Cristo no es mencionada prácticamente en ningún lado en su posición. Y la perseverancia de los santos, esta doctrina, tienen como obra de Cristo como algo periférico y la obra del hombre como algo central. Esto resulta en un oxímoron. Oxímoron es una palabreja dominguera que hoy vamos a aprender si no la conocen algunos. Oxímoron es una figura retórica. Es el uso de dos palabras con significado diferente o totalmente opuesto, pero que se utilizan juntas para darle un nuevo sentido a algo. Por ejemplo, cuando podemos decir un silencio ensordecedor, o un desorden organizado, o un descanso extenuante. Dos palabras que en sentido opuesto que se juntan para dar una nueva explicación. Entonces, esta doctrina de la gracia que tanto postulan, que todo radica en la soberanía de Dios, pero al final sí descansa también en la obra que cumplas al final de tu vida para ver si el Señor tendrá misericordia de ti. Y esto es lo que habla estos cánones de Dort, que fue en esta época cuando se establecieron estas doctrinas, y que esta duda introduce entonces en el pensamiento cristiano la postura romanista o la postura del catolicismo, que no hay una forma de saber con certeza la salvación, porque entonces dependerá de lo que hagas o lo que no hagas para Dios. Nada puedes saber sobre tu salvación final, por eso haz obras, por eso actúa, por eso haz para perseverar en la fe. No solo el catolicismo tiene esta postura.
También los testigos de Jehová tienen esta misma convicción e instan al congregante a que tiene que hacer obras, que tiene que hacer algo, que tiene que repartir sus folletos para considerar o esperar que el Señor considere pueda tener misericordia al final. Dicha doctrina preserva y se ancla en esta misma sustancia. Remite al creyente a sus propias obras de obediencia y resistencias personales, lo que tú resistas de no hacer, mientras enarbola la soberanía de Dios, porque todo es obra de Dios, pero entonces o radica o se ancla en la soberanía de Dios, o se ancla en las obras y en la perseverancia que tú hagas y te esfuerces para que el Señor al final pueda determinar cuál será tu destino. Esta aseveración pondría, por ejemplo, a David o a Salomón o a Pedro en el infierno. Porque David sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero hizo cosas y pecó tremendamente ante el Señor, algo que entristeció el corazón de Dios. Y Salomón, sí, al principio de su vida, cuando empezó a reinar, le pidió al Señor sabiduría para poder guiar a su pueblo, y eso fue considerado como algo adecuado de parte de Dios, y por eso le concedió tanta sabiduría. Pero también terminó siendo un promiscuo, adúltero y mujeriego, y además perpetuando los altares a los dioses ajenos en los lugares altos. Pedro mismo lo vemos más cercanamente, como que tenemos más cercanía con los apóstoles, ¿no? Y aparentemente muy atrabancado, muy valiente, pero cuando estuvo en el pretorio afuera, en el patio, negó al Señor 3 veces. Sus obras de pecado y negación los pondrían en el infierno como una caída total de la fe. Pero alcanzaron misericordia, suplicaron por el perdón de Dios. Y seguramente los veremos en el cielo cuando lleguemos allá. ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué es lo que pensamos? Confía en las palabras de Jesús. Confía en las palabras de Jesús. Juan 10, 27 al 30, abra su Biblia, estamos el pasaje que leímos al principio, Juan 10, y voy a leer los versículos 27 al 30. Considere a Jesús aquí entre nosotros, y le está hablando estas palabras el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Escucha estas palabras de Jesús? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. La Escritura dice que debemos andar o vivir en el Espíritu. Así es como debemos vivir, en el Espíritu. No dice la Escritura que el cristiano automáticamente será preservado de caer de la apostasía. Tampoco asegura en ninguna parte que nuestra fe permanecerá intacta hasta el día final. Ya vimos a 3 personajes, David, Salomón, Pedro. Sus fes fueron removidas, fueron sacudidos. Y no dice tampoco que la salvación se puede perder. Tampoco dice eso en la Escritura. Posiblemente podrás llegar a esta interrogante. Después de haber sido convertido, ¿podemos perder la salvación? Después de haber entregado mi corazón al Señor y haber sido transformada mi vida, ¿podemos perder la salvación? Déjame decirte que definitivamente no. No, porque así lo dice la Escritura. Recibimos nuestra salvación por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la razón principal. Y de la misma forma en que la salvación se recibe por gracia, se mantiene por gracia y no por las obras que podamos hacer o realizar. Primero, la salvación es un regalo de Dios para tener una nueva relación con Él. La salvación es un regalo de Dios. Y esto lo da para que tengamos una nueva relación con Él. Gálatas 4, 6 y 7 dice:
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Adquirimos o tenemos el derecho o se nos concede una herencia de parte de Dios. Este regalo de la salvación se establece, o a través de que recibimos este regalo de Dios, esta herencia, y se establece un nuevo vínculo entre Dios y nosotros. Él se postula o se posiciona como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. Un ejemplo pudiese ser, por ejemplo, con nuestro Padre terrenal. Mi papá ya no vive, pero se llamaba Jorge Morales Müller. Y por más que yo intente hacer o decir o negar, Jorge Morales Müller siempre será mi padre. Aun cuando yo hiciese cosas indebidas, yo matara a alguien, yo fuese un narcotraficante o un sicario, o negara que él fuera mi padre, no va a dejar de ser mi padre. E inclusive pues tendríamos que buscarlo genéticamente, y pues aquí dice que eres su hijo. No hay forma de negar. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Lo mismo. Nunca podremos revertir nuestro nacimiento espiritual. Al convertirnos, nacemos a su familia y perteneceremos a ella para siempre. Así que esta nueva relación de vínculo, a partir de que heredamos la salvación, nos crea este vínculo de ser familia de Dios. Y esta nueva relación con Dios nos ha comprometido, y Dios se ha comprometido a proteger el regalo que Él nos dio. Dios se ha comprometido a proteger esta salvación tan grande que Él nos ha considerado. La Biblia considera la salvación como una herencia para nosotros, un regalo de un padre para su hijo. Un padre que le da una herencia a su hijo, si se la da en vida, o ya muerto, ya recibida la herencia, pues no hay forma que pueda dejar de tener esa herencia. Ya la recibió, ha sido dada, ha sido entregada. No hay forma de quitársela o de retirársela o decir esto es inadecuado o fue un error. Dios prometió proteger este regalo, esta herencia. Dice Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Quiero también leer el versículo 6, que no lo tengo aquí escrito. En el cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esta herencia de parte de Dios para nosotros, para sus hijos, tiene 3 características. Es incorruptible, no hay forma que se pueda corromper, no hay forma que pueda algo afectar a su integridad, a su perfección. No se puede corromper, no se puede contaminar tampoco nuestra salvación. Y por mucho pecado que puedas caer, por muchas dudas en que puedas incurrir o dudas que puedan poner en conflicto esta fidelidad a Dios, no se puede contaminar. Y tampoco es inmarcesible. Esta palabra inmarcesible también es una palabra dominguera, hermanos. No se marchita, no perece, como una flor o una planta terminará secándose, terminará marchitándose, terminará muriendo en algún momento. Pero la salvación, esta herencia que Dios nos ha dado para la eternidad, no es corruptible, no se contamina y no se manchan o se marchita. El Señor aseguró su regalo poniéndonos un sello de garantía, y un sello de garantía, de protección. Este sello es el Espíritu Santo con el cual cada uno de nosotros somos sellados. Y es una promesa de Dios de que recibiremos esa herencia. Es como las arras, dice la Escritura. El Espíritu Santo son las arras de parte de Dios para con nosotros. Cuando una pareja se casa, ¿recuerdan en la ceremonia cuando el hombre entrega monedas representando estas arras?
que nunca dejará de esforzarse porque falta el sustento. Es una garantía, o se está comprometiendo, garantizando que siempre luchará por proveerle el sustento a su esposa. Bueno, aquí el Espíritu Santo son las arras de Dios para con nosotros, prometiéndonos que nunca dejará de que nuestra salvación se corrompa, se marchite o se acabe o se vaya. El Espíritu Santo nos confirma esta nueva relación con Dios. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una relación íntima de garantía de parte de Dios para con nosotros. Podemos descansar confiadamente en esta relación con Dios. Él se ha comprometido a no quitarnos jamás ese regalo que nos está concediendo, la vida eterna. Nunca nos va a rechazar. Dice Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera, jamás. Tenemos una relación de amor con Dios. Este vínculo de amor es un perfecto amor en el que se diluye el temor. Si usted no confía, puede tener temor, pero en la confianza podemos tener amor. Podemos tener confianza por el amor de Dios. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Quizá algunos hermanos digo yo, 1900 Carranza, había un corito que cantábamos sobre este versículo. No sé si quizá algunos hermanos, sí, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Era un corito sencillo, un estribillo que cantábamos, quizás se ha perdido a lo largo de los años, pero afirmaba esto, ¿sí? En el amor de Dios no hay temor. No tenga temor de la seguridad que el Señor nos da en su palabra. ¿Es posible perder la salvación aun cuando Dios la protege? Puede ser otra pregunta, otra duda que puede caer en nuestra mente. ¿Es posible perder la salvación cuando Dios la está protegiendo? Ni siquiera tú o yo podemos hacer algo para despojarnos de ella. Ni siquiera tú o yo podemos despojarnos de la salvación que nos da. Debemos reconocer que no somos capaces de ganar ni de mantener nuestra salvación. No podemos hacer algo para ganarla, ni tampoco podemos hacer algo para mantenerla. Pues somos pecadores redimidos, pero pecamos. ¿Sí? Pecamos porque es nuestra naturaleza. No podemos hacer nada por perseverar, por preservar esta salvación. Somos pecadores y pecamos continuamente, y con violar un solo de los mandamientos del punto de la ley nos hacemos culpables de todos. A lo mejor en la lista de los 10 mandamientos, por ejemplo, podemos decir, pues no matamos. A lo mejor no robo un banco, pero robo el tiempo de mi labor en mi trabajo. O los jóvenes o los niños roban una moneda de la bolsa de mamá o de la cartera del papá. A lo mejor no asesinamos, a lo mejor no somos narcotraficantes, pero somos rencorosos, somos soberbios. No perdonamos a quien nos ofende. Si pretendes alcanzar la salvación por tus buenas obras, entonces la muerte de Cristo no tiene ningún valor. Vituperamos su sacrificio en la cruz. Dios no nos confió a nosotros la responsabilidad de cuidar nuestra salvación, que tanto le ha costado a Él, la sangre de su Hijo en la cruz. Ese fue el precio de tu salvación, de mi salvación, la muerte de Cristo. Romanos 8, 38 y 39 nos confirma que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada absolutamente. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, consideremos que no es el pensamiento de Pablo, es el Espíritu Santo en el corazón y la mente de Pablo que escribió esto para aquel entonces y sigue siendo vigente para con nosotros. Estoy seguro que ni la muerte de cada uno, no podemos remitir nuestra muerte para saber si seremos salvos o no, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni ningún líder, ningún pastor, ningún gobierno, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que harás, ni lo alto que puede estar en el cielo, ni lo profundo que puede estar en los terrenos por debajo de la tierra, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos puede separar de ese amor, de esa bendición, de esa salvación que el Señor nos ha concedido. La seguridad de la salvación descansa en el testimonio de Dios de que si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la vida eterna. En eso debemos descansar, hermanos. No en lo que pudiésemos interpretar a nuestro modo, sino lo que dice realmente la palabra de Dios. Y hasta nos lo ha escrito como una garantía que sepamos, que entendamos y estemos seguros que tenemos vida eterna. Dice Primera de Juan 5, 11 al 13. Busquen por favor Primera de Juan 5. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11 al 13. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Les escribo estas cosas. Estas cosas están escritas para que sepamos que tenemos vida eterna por Cristo Jesús. Ahora, en los días del campamento de los jóvenes recordarán que en cada uno de los temas al iniciar compartíamos esta expresión: pero los que son de Cristo, y el propósito, la temática fue acerca del servicio, así que los que son de Cristo sirven. Pero aquí queremos denotar o afirmar: pero los que son de Cristo, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Escritura? No es de Él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Puedes confiar plenamente en la Biblia, que nos asegura que Dios no miente con lo que está escrito. No miente y nos asegura la vida eterna. Dice Tito 1:2: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nos lo ha prometido y no miente. Sus palabras son fieles y verdaderas. Quizá te agobie la duda, quizá no te sientas salvo, pero déjame afirmarte que tu salvación no está basada en tus sentimientos o en tu creencia o en alguna sospecha tuya. Es que como que yo tengo duda y como que no me siento salvo. ¿Será por tu actuar? ¿Será por lo que haces, el del día a día? Entonces no podemos descansar en estos sentimientos o en esas emociones, sino debemos descansar en lo que Dios dice en su palabra. Palabras fieles y verdaderas. La Biblia es muy contundente. Sí, como cristianos debemos esforzarnos cada día. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12: ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ocúpense de su salvación. Pero ocuparse no tiene que ver o no es con el propósito de preservar, de perseverar o de demostrar y validar tu salvación. Este no es el propósito. El cuidar de nuestra salvación es hacer la obra de Cristo en nuestras vidas para que nuestras vidas se santifiquen para el Señor, para que este proceso de la santificación se vaya logrando a lo largo de tu vida. No como el medio, no como el fin, o no para demostrar que vas a tener la salvación o para anclarte en tu salvación, sino porque el Señor va a estar obrando en tu vida, ¿sí? Para que el proceso, la obra de la santificación rinda frutos
rinda frutos. Pedro en su primera carta nos dice, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son, fíjense lo que somos, hermanos, por ustedes, nueva versión internacional, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos escogidos, fuimos santificados y somos salvados para la eternidad, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos sacó de la miseria, del pecado, de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. No para que usted busque o procure o confíe en que esas obras o esas acciones que usted haga le garantizarán la entrada al cielo. Hay un hermoso himno que cantamos, yo sé a quién he creído. Busquen en su himnario, hermanos, 325. Himno 325. Y voy a invitarles a que leamos solo el coro. Solo el coro. Basamos nuestros himnos en las Escrituras. Es una bendición, es una garantía, hermanos. Y leamos juntos el coro de este himno, hermano. Mas yo sé a quién he creído y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Qué bendición que podamos cantarle al Señor. Yo sé quién he creído. Y el Señor le pide que confíe plenamente y afirme en su convicción, que sepa en quién ha creído. Y es poderoso para guardarnos. Pero si tú no has nacido de nuevo, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y hoy es un buen día para ser parte de su familia, para que tengas una nueva relación con Dios, una relación de padre a hijo, una relación en que te puede garantizar, que te garantiza que te herede la vida eterna, como un regalo eterno que Él protege y Él promete. ¿Quieres tomar esta decisión? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Tú estás consciente de tu posición delante del Señor. Y puedes estar consciente honestamente si eres hijo o no de Dios. Pero el Señor te está invitando en este día a ser parte de su familia. ¿Quieres rendir tu corazón al Señor? ¿Quieres permitir que el Espíritu Santo te convenza de que separados de Él nada puedes hacer? El Señor te está invitando esta mañana, esta tarde. ¿Quieres decirle al Señor: Señor, aquí estoy, estos son mis pecados, no puedo ocultarlos, perdóname? Confiesa y pídele perdón al Señor y Él te dará la vida eterna. Tendrás una relación con un Padre Celestial amoroso, perdonador y además que garantiza el regalo de la vida eterna. ¿Quieres tomar esta decisión el día de hoy? Ponte de pie, quiero invitarte. Ríndele tu corazón al Señor. Entrega tu vida honestamente, voluntariamente. Nadie puede ejercerte presión. El Espíritu Santo debe convencerte de que necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas nacer de nuevo. Eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, siendo él un maestro de la ley. También te lo dice hoy. ¿Quieres nacer de nuevo en este día? Toma la decisión. Preséntate delante del Señor. ¿Quieres ponerte de pie? Queremos orar contigo. Queremos ayudar a tu vida como iglesia para orar por ti. ¿Alguien quiere tomar esta decisión en esta mañana? Le invitamos, el Señor le está haciendo esta invitación. Padre amado, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos convence, porque nos habla, porque confronta, Señor, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Porque, Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna?
Venimos ante ti, Señor, agradeciéndote por esta bendición tan grande de la salvación, por la certeza que podemos tener, porque no depende de lo que hagamos o proclamemos o realicemos, o también por lo que no hagamos, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz, por tu misericordia y por la garantía de la salvación que nos das, simplemente porque nos amas. Señor, nos tienes guardado en el hueco de tu mano y nos tienes preservados hasta la eternidad por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Quita de nuestra mente dudas o pensamientos o ideas preconcebidas acerca de servirte o obedecerte por esperar una salvación. Señor, te servimos, te proclamamos porque agradecemos cuán grandes cosas has hecho tú en nuestras vidas, y por eso lo hacemos, para que otros alcancen misericordia que tienes reservada para todo aquel que en ti cree. No está condicionada tu salvación, está abierta para todo aquel que en él cree. Gracias porque nos permites creer en ti y porque transformas nuestra vida, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir en santidad para agradarte, para glorificarte, para que otros vean nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, que estás en los cielos. Gracias, Padre amado, por tu amor. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.